Bueno, vamos a retomar más ya porque si no se termina la sesión y Bueno, bueno. cualquier cosa pueden ver nomás otra vez después cuando hace la clase, o sea, no hay drama tampoco con eso. Eh, Vamos a hablar un poco de lo que es la tabla periódica. ¿Se ve la pantalla, verdad? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la historia de la tabla periódica, las propiedades periódicas y la estructura de la tabla periódica. La tabla periódica es una herramienta gráfica y conceptual que organiza la totalidad de los elementos químicos conocidos, ¿verdad? Según su número atómico, o sea, el número de protones y en todo caso el número de electrones, ¿verdad? Que es lo mismo, ¿verdad? O sea, que es la misma cantidad. Y sus propiedades químicas esenciales. La primera versión de este modelo conceptual fue publicada en Alemania por el químico de origen ruso Dmitry Mendeleev, quien había descubierto la existencia de un patrón reconocible entre los elementos útil para clasificarlos y organizarlos gráficamente. Su nombre provino de la hipótesis de Mendeleev de que el peso atómico determinaba las propiedades periódicas de los elementos. Además de crear la tabla periódica, Mendeleev la utilizó como herramienta para deducir la necesaria existencia, ¿verdad?, de elementos todavía no descubiertos, predicción que luego se cumplió, más que se cumplió más adelante. Desde entonces, la tabla periódica se ha reconcebido y reformulado varias veces a medida que se van descubriendo nuevos elementos, ampliando los átomos descubiertos o sintetizados posteriormente. El propio Mendeleev creó una segunda versión en 1871. La estructura actual la que hoy utilizamos fue diseñada por el químico suizo Alfred Werner. Esta sería la tabla de elementos, era la tabla que todos conocemos. Eh, para el examen no hace falta que tenga la tabla periódica, pero sí conocer un poco, ¿verdad?, los elementos de la disposición. Eh, Cuando se requiera, si es que ponga un ejercicio donde se requiera algún dato extra de lo que es la tabla periódica, yo le voy a poner luego también una imagen en todo caso, o sea, no se estresen por eso. Y el día del examen parcial, eso es lo que averigué, el día del examen parcial, vamos a tener clase y me comentaron que los exámenes parciales se hace por la plataforma. Entonces ese día vamos a tener clase normal y creo que a partir de la tarde se habilita en la plataforma los temas de examen, o sea, el examen en sí. Luego está, la tabla periódica está configurada así, está el símbolo, el nombre, el número atómico y la masa atómica, ¿verdad? Del elemento. Estos elementos se organizan en filas horizontales incrementando el número atómico, o sea, horizontalmente incrementa el número atómico, que es el que está ubicado en la parte superior izquierda, que sería este, que sería en teoría el número de electrones o en sí el número de protones, que representa la cantidad de protones que hay en el núcleo de un átomo. Debajo del símbolo de elemento se indica el peso atómico, que sería este, que es el precio promedio de los protones y los neutrones, porque como habíamos dicho anteriormente, los electrones pesan muy poco. Debido a que los átomos naturalmente se presentan con diferentes cantidades de neutrones conocidos como isótopos, la masa atómica es netamente un promedio, ¿verdad?, de los pesos de todos los isótopos que se encuentran. ¿Qué son los periodos? Las filas horizontales a lo largo de la tabla periódica. O sea, serían estas filas horizontales, son los periodos. Y consta de 7 periodos, ¿verdad? 9 si es que se cuentan las series lantanoides y los actínidos, pero en realidad estos dos últimos de acá, estas dos últimas filas de acá abajo realmente deben entrar acá al lado del radio y al lado del radio. Realmente deberían ir ahí. En cada periodo los números atómicos de los elementos aumentan de izquierda a derecha. Todos los elementos del mismo periodo tienen la misma cantidad de capas electrónicas
pero cantidades diferentes de electrones y de protones. Una vez que se conoce la cantidad de electrones de un elemento químico, se puede calcular su valencia. También está la capacidad de un átomo, de un grupo de átomos, de formar enlaces químicos con otros átomos. La valencia es un aspecto importante del cálculo de la fórmula química para los estudiantes y para los químicos en sí. ¿Qué son las familias? Las familias son los grupos de elementos que aparecen en 9 de las 18 columnas, o sea, son las columnas verticales ya. Las los periodos eran horizontales, las familias son verticales. Las familias de elementos químicos tienen propiedades similares como sus configuraciones electrónicas. Por ejemplo, los elementos que tienen propiedades similares como el sodio, el litio y el potasio se incluyen todos en la misma familia. ¿Cómo leer e interpretar la tabla periódica? La mayoría de los elementos de la tabla periódica se consideran metales, comparten características similares, la mayoría son sólidos, brillantes, buenos conductores de electricidad y maleables. Los no metales tienen propiedades opuestas a los metales, son quebradizos, son no flexibles y no son buenos conductores ni de calor ni de electricidad. Los metaloides o semimetales se consideran una cruza entre los que son los metales y no metales. Los metaloides tienen propiedades de conductividad únicas que las hacen útiles para las industrias de semiconductores y chip informáticos. La tabla periódica obviamente nos ayuda eh, para comprender mejor lo que son los elementos químicos y las relaciones que puede haber entre ellos, ¿no? Los productos, los materiales, la tecnología que nos forma, que dan forma a nuestra vida, están conformados por los elementos y por las reacciones de todos estos elementos. ¿Cuáles son algunas de las propiedades periódicas que más se conocen o se utilizan, ¿verdad? Uno es el radio atómico, que es la distancia promedio que hay desde el núcleo hasta el electrón en la última capa, que es lo que se conoce como el nombre de radio atómico. A lo largo de un periodo hay un decrecimiento pequeño, aunque generalizado, en el tamaño del radio atómico. Esto se debe al hecho de que a medida que avanza en el periodo, los elementos están como están en el mismo nivel de energía o a igual distancia del núcleo, pero al mismo tiempo la carga nuclear va aumentando de uno en uno en cada elemento. A pesar de todo esto, hay también un incremento en el número de electrones, obviamente. Como aumentan los protones, aumentan los electrones. Cada electrón es atraído hacia el núcleo. Por tanto, a mayor carga nuclear, es mayor la atracción de los electrones hacia el núcleo. O sea, mientras más carga, mientras más protones hay dentro del núcleo, los electrones también son atraídos con más fuerza. Este sería lo que es el radio atómico, que es la distancia del núcleo al último electrón, la última capa. Se ve nomás bien que una foto, pero cuando tenga la diapositiva se va a ver bien. Luego está la energía de ionización, que la energía de ionización es la mínima energía requerida, es la mínima energía requerida para quitar un electrón de un átomo gaseoso en su estado fundamental. Esta magnitud es una medida del esfuerzo necesario para quitar un electrón de un átomo o de cuán fuerte está enlazado, ¿verdad? Un electrón al núcleo en el átomo. A mayor energía de ionización es más difícil quitar el electrón. La energía de ionización es una energía absorbida por átomos, por lo cual será siempre una energía positiva. Y luego está la electronegatividad, que es la que a nosotros más nos va a interesar porque nos va a indicar, por ejemplo, qué tipo de enlace tenemos cuando formamos los compuestos, si es un enlace covalente, si es un enlace covalente apolar, un enlace covalente polar, un enlace iónico. O sea, al entender lo que es la electronegatividad, vamos a poder comprender todo eso. La electronegatividad es la tendencia general de un átomo para tener electrones, o sea, para atraer electrones hacia sí mismo cuando se forma un compuesto, ¿verdad? Esta es determinada a partir de la electroafinidad y de la energía de ionización. Sin embargo, no es una medida de energía, sino que es una simple tendencia de los átomos para atraer. No es igual que la energía de ionización, es solamente una tendencia.
Hay diferentes escalas de electronegatividad, pero la que más se usa es la escala de Linus-Pauling, que es la que vamos a ver después, y donde se puede notar que hay un aumento en la electronegatividad a medida que avanzamos de izquierda a derecha en un periodo y una disminución a medida que bajamos en el grupo. O sea que aumenta de izquierda a derecha y en el grupo disminuye a medida que bajamos. Después le voy a mostrar todo con flechitas para que no se confunda. Este concepto es muy útil para predecir el tipo de enlace, justamente lo que le acabo de decir, para saber qué tipo de enlace puede estar formando, para la escritura y para la fórmula de los compuestos. Entonces la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, ¿verdad? O sea que el elemento más electronegativo va a ser el que está en rojo y el elemento menos electronegativo va a ser el que está en azul. El concepto de electronegatividad juega un papel crucial en la comprensión de los enlaces químicos y las interacciones entre los átomos, proporciona una información valiosa sobre la distribución de electrones dentro de lo que es una molécula y ayuda a predecir la naturaleza del enlace, la polaridad y la reactividad, por ejemplo. Y esta sería la escala de Pauling, justamente la que comentamos, que es la escala que más se utiliza, que son los numeritos, los valores que están debajo de los elementos. Y entonces el elemento más electronegativo es el flúor y el francio el menos electronegativo, que tiene 0,7. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir la electronegatividad? Que es la tendencia de atraer electrones cuando se forma un compuesto. Entonces, para saber cuál es el tipo de enlace cuando se forma un compuesto, para saber si es, por ejemplo, un enlace covalente, cuando es un enlace covalente apolar, o sea, no tiene polos, o sea, no hay una parte que es más positiva, otra parte que es más negativa. Para que se forme un enlace covalente apolar, la resta de estos valores debe dar cero. O sea que, por ejemplo, si nosotros tenemos un enlace entre el carbono y el azufre, que el carbono es C, azufre es S, los dos tienen una electronegatividad de 2,5, entonces la resta da cero, entonces es un enlace covalente apolar. Cuando hablamos de un enlace covalente polar, la resta de las electronegatividades de ambos compuestos debe ser menor a 2. Tiene que ser mayor a 0, obviamente, y menor a 2. Por ejemplo, entre el carbono y el nitrógeno, por ejemplo, que da 0,5. Entonces, ese sería un enlace covalente polar. Y cuando es un enlace iónico, la resta de estos valores tiene que ser igual o superior a 2. Por ejemplo, obviamente entre el flúor y el francio, obviamente la diferencia de electronegatividad es mayor a 2, entonces va a ser un enlace iónico. ¿Se entendió esa parte? ¿Alguna consulta que tengan hasta acá? Pueden escribir en el grupo también si es que no pueden hablar ahora. Bueno, tenemos a Liliana, a Lilian y Francisca y Paola. Bueno, la próxima clase ya va a ser la primera clase presencial
En esa clase tenemos agendado lo que es las dos exposiciones. Como le dije, quiero que sea solamente una exposición corta, no se compliquen, va a ser netamente, eh, va a ser PowerPoint, solamente eso, no hace falta que entregue en otro formato, menos de 10 minutos la exposición, si son, en este caso son 3 por grupo, entonces en 5 minutos ya deberían poder exponer todo así, después ya continuamos con lo que es la clase normal. Eh, y nada, no sé si tienen alguna duda, cualquier cosa también pueden estar escribiendo ahí en el grupo. Yo apenas vea, les voy a estar contestando sin ningún problema. Eh, las clases también estoy alzando, obviamente, en la plataforma. Pueden estar viendo para los que entran un poco tarde a la reunión. Yo trato siempre de comenzar, o sea, un máximo de 5 a 10 minutos para poder empezar, porque si no, eh, la grabación, o sea, la reunión se puede cortar, ¿verdad? Puede cortar y en estos casos, o sea, en el caso de hoy, por suerte, fueron temas cortos, no fueron temas complicados, no fueron temas largos, pero hay otros temas que sí van a ser un poco más largos, entonces yo trato de empezar siempre con una tolerancia de 5 a 10 minutos a reventar, pero ustedes pueden ir entrando a medida que va la clase. Total, se graban las clases y entonces pueden ir viendo nomás también. Tampoco no es algo o sea, esta parte al menos no es algo que tienen que, o sea, al comienzo al menos no es algo así demasiado importante, porque siempre empezamos con lo que es un poco de historia y ya en la parte media o final de la clase empezamos con lo que realmente es más, tienen que manejar un poquitito más, ¿verdad? Entonces por ese lado no se estresen, si pueden entrar después de 10 15 minutos, pueden entrar sin problema, no se preocupen. Eh, Vean nomás después cualquier cosa, si no entienden la diapositiva pueden ver la clase de vuelta. Me pueden escribir a mí en el privado, pueden escribir en el grupo sin problema también. Voy a estar respondiéndoles, pero eh, yo creo que hasta ahora no hay nada muy complicado, nada muy... Los dos únicos ejercicios que hasta ahora tenemos en estas dos clases son los ejercicios de configuración electrónica y que pueden ir practicando, y lo de los enlaces para ir manejando un poquitito y saber diferenciar los enlaces y manejar esos valores que cuando la resta de las electronegatividades sale cero es un enlace covalente a polar, cuando es menor a 2 es un enlace covalente polar y cuando es mayor o igual a 2 es un enlace iónico. O sea, son esas dos cositas las que son las más importantes de todo lo que vimos hasta ahora. Y, y bueno, y no sé si tienen alguna pregunta hasta acá, alguna pregunta de lo que es el trabajo. Si ya no hay ninguna pregunta, podemos dejar acá la clase y nos vemos el próximo sábado, ya en el instituto, a partir de las 3. Entonces, ¿no hay preguntas? Bueno, No, profe, todo bien. bueno, entonces nos vemos el otro sábado, ya en el instituto. Bueno, bueno, hasta luego. Hasta luego.